Bueno, estoy diciendo que retomamos y que todo lo que explicamos cuando volvimos del recreo y avanzamos la explicación sobre el desarrollo sobre el desarrollo sexual, no lo puse a grabar, así que lo van a tener que mirar de lo que tienen en los videos, los que no están presentes hoy. Me olvidé de poner a grabar, así que bueno, vamos con esta segunda parte de la clase donde vamos a empezar. Recién lo que estuvimos analizando son todas las características de la dinámica hormonal de los púberes, cómo se va dando la madurez sexual, cómo van incidiendo lo mostramos para que lo tengan presente, ¿sí? Lo que estuvimos explicando en lo que, bueno, no puse a grabar, me lo olvidé, se los debo. Estuvimos explicando, bien, cómo se va dando toda la dinámica de la madurez sexual, cómo se va dando el funcionamiento tanto de las glándulas, hormonas, células y manifestación. Explicamos todo esto, así que los invitamos a que miren las diapositivas y que miren si hay el video que está en el aula de otras clases anteriores, cómo se manifiestan los caracteres sexuales, explicamos la importancia del tejido adiposo en las mujeres, qué va pasando con las escalas de Tanner en las mujeres, qué va pasando con las características o los caracteres sexuales secundarios de los varones, el Tanner de los varones, y allí dijimos que esta era la fundamentación para explicar por qué llegamos a una alteración. Bien, dejo de compartir, lamento que no haya quedado grabado, y lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la adolescencia. Y yo lo que estaba diciendo cuando me di cuenta que no estaba grabando es que eh, desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, a diferencia de una mirada desde la psicología, para nosotros no podemos hablar de un único periodo de la adolescencia, sino que justamente se dan manifestaciones motrices muy distintas entre los púberes y los adolescentes. Llegaron es que está diferenciada la evolución psíquica en relación con el crecimiento fisiológico, dice Cristian. ¿Llegaron a leer algo del texto de adolescencia? Y ¿alguno de ustedes tiene o pudo rescatar alguna de estas características del adolescente como para analizar esa diferencia o no? ¿Llegaron a encontrar en el texto a qué llamamos las tres tendencias o manifestaciones típicas de la adolescencia o las analizamos juntos? ¿Qué dicen? Profe, si se puede, lo hacemos ahora. Si se puede, lo Lo hacemos vemos ahora. ahora. Sí, sí, lo vamos a hacer ahora, sí. Bueno, entonces lo que tenemos que plantear, sí, vamos a volver a compartir. Vamos a buscar adolescencia. A ver dónde tengo adolescencia acá. No lo tengo. Espérenme un segundo. Bien. No, esto no. Dejo de compartir esto no. Vamos aquí. Un segundo, por favor. Acá está. Adolescencia. Ténganme un minutito de paciencia. Allá vamos. Vamos a poner más grande esto. Y ahora sí, vamos a compartir. Adolescencia. Entonces, lo primero que tenemos que señalar de la adolescencia es recordar dónde estamos. ¿Mm? ¿Dónde estamos? Dijimos, venimos de la pubertad, que fue una etapa de cambios rápidos, donde se dio todo esto que analizamos hasta recién, y vamos a ver qué pasa en la adolescencia, qué cuestiones continúan en la adolescencia y se afianzan, y qué cuestiones son muy distintas. Respecto de lo que dijimos y explicamos hace un ratito de la madurez sexual no termina, continúa. Respecto del pensamiento del desarrollo intelectual, el desarrollo intelectual afianza el pensamiento operatorio formal y respecto de lo afectivo siguen dándose una etapa
ya no tanto de inestabilidad emocional, sino de algo que vamos a caracterizar como la rebeldía. Pero entonces, ¿qué es lo distintivo del adolescente para que nosotros hablemos de dos periodos? Esto. Lo distintivo del adolescente son estas tres características que vamos a llamar como las tres tendencias motrices básicas del adolescente. ¿Cuáles son esas tres tendencias? Estas que estamos mencionando acá. Por un lado, a ver si lo puedo poner en modo presentación. Esperen un segundito, así lo vemos mejor. Esas tres tendencias son, por un lado, la manifiesta diferenciación específica sexual. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se va a ir diferenciando más el rendimiento entre las mujeres y los varones. ¿Sí? Fíjense que a partir de este momento empieza a haber empezamos a utilizar un concepto que no habíamos analizado previamente y que va a ser el eje para analizar lo que le pasa al adulto y lo que le pasa al viejo. Lo que le va a pasar, todo el análisis de la adultez que ustedes van a hacer para la clase que viene, tiene que ver justamente con qué va pasando con nuestro rendimiento motor. Y lo mismo lo van a analizar respecto de la vejez. ¿Qué va pasando con el rendimiento motor en la vejez? Entonces, acá lo que se va a dar durante la adolescencia es una marcada diferenciación de rendimiento motor entre las mujeres y los varones. Otra cosa que va a pasar en este periodo es lo que llamamos la individualización progresiva, y la tercera característica es lo que se llama la estabilidad o estabilización creciente de ese rendimiento motor. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas características. Vamos a empezar por la manifiesta diferenciación específica sexual. Bien, acá las tenemos, ¿sí? Las tres características. Vamos a empezar por la primera. Como síntesis, esta diapositiva es muy clara de qué es lo que caracteriza cada tendencia, digamos, en pocos términos. Cuando hablamos de diferenciación, es esto que les dije recién, hay un diferente rendimiento. Cuando hablamos de individualización, lo que vamos a ver ahora es cómo los adolescentes empiezan a reconocer cuáles son sus aspectos más fuertes, es decir, aquellos en los que ellos son mejores, y sus aspectos más débiles, es decir, aquellos en los que tienen menor capacidad de rendir. Y como estabilización creciente, lo que vamos a ver es que cómo se normaliza, cómo se supera la alteración, cómo se recompone o cómo se reconfigura el esquema corporal y cómo todo eso va dando lugar a una nueva etapa del aprendizaje motor. Entonces, vamos a ver cada una de estas tendencias. ¿Qué decimos respecto de la diferenciación específica sexual? Es que tanto en mujeres como en varones, que se llegue a esta nueva etapa de buen aprendizaje motor va a depender de lo que se haya hecho previamente. Es decir, que si previamente tuvieron un buen desarrollo de la competencia motriz, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, van a seguir haciendo el deporte. En cambio, si vemos que en general las mujeres llegan a esta etapa del desarrollo motor sin una experiencia motriz previa, es probable que, a menos que sea por la incidencia de alguna fuerza externa muy importante, una amiga que la convence para ir al gimnasio, o que de pronto descubrió un grupo de danza y le gusta, y entonces, una práctica que quizás en la escuela se dio cuenta que es buena para el voleibol, es buena para algún deporte, es probable que las mujeres a partir de este momento acentúen, tanto las mujeres como los varones, pero en particular las mujeres culturalmente, acentúen una tendencia natural a la falta de actividad física o al sedentarismo. Lo mismo pasa en los varones, muchos varones, sobre todo en este momento, y también muchas chicas a partir de la incidencia de las pantallas, de los videojuegos y demás, lo que puede pasar es esto, ¿no? Que se acentúe durante la adolescencia una tendencia sedentaria. Y lo que vamos a ver es que, por un lado, si bien inciden muchos factores biológicos,
en este caso, tanto en mujeres como varones, y en la falta de práctica de actividad física y sobre todo de ejercicio físico, de deporte, tiene que ver con lo cultural, ¿no? ¿Cuáles son? Pensemos que en este momento, esto lo vamos a decir ahora respecto de la individualización progresiva, ¿cuántas ofertas hay de práctica deportiva para aquellas chicas o chicos que no se destaquen en el deporte? Es decir, para aquel que no lo haga desde una perspectiva formal, federado en un deporte, ¿cuántos chicos o chicas hay que puedan seguir disfrutando del deporte como una práctica recreativa? En general, en los clubes lo que hay son divisiones inferiores o categorías inferiores de deportes que se practican de manera competitiva y hay muy pocas ofertas de deportes que sobre todo, a veces en algunos polideportivos municipales y demás, hay alguna práctica de deporte más recreativa, pero que si no, en general las prácticas de los deportes son prácticas competitivas, ¿no? O sea que alguien que no, ya acá el deporte que empieza a practicarse de manera formal, excluye a aquellos que no tienen buen rendimiento motor. Entonces, eso también en alguna medida es uno de los factores que va alejando a los adolescentes de la práctica deportiva. ¿M? Y por otro lado también otra cuestión que va alejando a veces a los adolescentes de las prácticas deportivas es su propia toma de conciencia de su limitación motriz. En muchos casos, el adolescente, que ya cada vez es más crítico y se reconoce a sí mismo, se da cuenta de cuáles son sus posibilidades y destacarse en ese deporte, lo que hace es que cada vez esté más comprometido con su deporte, con ese deporte. Pero si ese adolescente reconoce que tiene una limitación y que no está logrando un buen rendimiento motor, eso en lugar de eh, adherirlo al deporte, en lugar de fomentar su práctica, lo que puede hacer es al revés, que el adolescente empieza a notar que no es bueno para ese deporte y eso incida negativamente en su práctica. Entonces, por eso decimos que una de las características de la adolescencia, cuando hablamos de individualización progresiva, es que empiezan a acentuarse las tendencias e inclinaciones. Es decir, eh, se adhiere a aquello que le gusta y que le va bien, o en el caso de que no le guste, se sienta cada vez más apático y desinteresado, o se frustre y se vaya alejando del deporte si se da cuenta que no va teniendo buenos logros. Y entonces lo que se va identificando, como les dije antes, es que un adolescente reconoce de sí mismo cuáles son sus aspectos más fuertes y cuáles son sus aspectos más débiles. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que empieza a haber además una gran variación, una gran diferencia de rendimiento entre aquellos que traen experiencia previa y están entrenados, sobre todo porque empiezan a alcanzar buenos niveles de capacidad coordinativa y condicional, y entre aquellos que no tienen experiencia previa y que tampoco están interesados. Porque además otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que quizás es una de las características centrales por las cuales deberíamos esperar hasta este momento para definir, por ejemplo, en qué puesto va a jugar alguien, si va a ser arquero, si va a ser atacante, si va a ser defensor, es esperar a este momento de la adolescencia, porque también acá es cuando se define el biotipo. Cuando termina el segundo pico de crecimiento, cuando termina más o menos la conformación de la morfología corporal, allí vemos cuál es el biotipo con el que finalmente resulta mi organismo, ¿no? Y entonces podrían darse situaciones como la que ustedes vieron del video de Isenbayeva, ¿no? De la deportista que llega a la adolescencia y siendo gimnasta mide un 85 y entonces eso la obliga a buscar otro deporte, porque ese deporte que viene practicando desde que era una niña, ya le requiere un biotipo al que ella no responde, ¿no?
una gimnasta de 1,85 m, es imposible que pueda, porque no hay forma de adaptar los aparatos para que ella pueda competir, por ejemplo, en una paralela asimétrica. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta característica de la individualización progresiva para ver de qué manera acompañamos y orientamos a ese deportista que ya está alcanzando su morfología para empezar a pensar en su máximo rendimiento, o que se está alejando del deporte porque se da cuenta que no rinde y entonces no va a alcanzar ese deporte o ese rendimiento soñado. O en el caso de los que no les gusta, ¿de qué manera hacemos para que siga ligado a la práctica de la actividad física, si no es deportiva, a otras prácticas, ¿no? Hoy en día hay un montón de prácticas urbanas, el parkour, el hip hop, el skate, el break dance, hay un montón de prácticas de actividad física, de las llamadas actividades o deportes urbanos o prácticas de actividad física, donde el adolescente podría seguir ligado a el ejercicio físico, la actividad física sistemática, sin que sea una práctica deportiva que en general se queda con los mejores y excluye a los menos competentes motrizmente. Bien, hasta acá de estas dos características que describí, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿O avanzamos con la que nos falta? No los escucho. No sé si hay preguntas, si están escuchando, si están atentos, si tienen algún comentario. Sí, profe, yo quería hacer un comentario en base a lo que Sí, dijo recién. Me sí, pareció muy interesante, sí. que lo vimos con el profesor de aprendizaje motor, eh, ¿no? Dos proyectos de modelo deportivo. Uno es donde se busca o se premia solamente el alto rendimiento, es decir, ganaste, perdiste, sos malo o buen deportista. Y otro modelo, ¿no? Otro proyecto que abarca como modelo no solamente ese aspecto, sino también algunas características de humanísticas, Ajá, eh, donde muchos clubes, por ejemplo, ponen vamos a decir, con su presentación, el equipo sacó la copa, bueno, bla, 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 ujú, y otras instituciones, ¿no? Son más abarcativas en cuanto al proyecto que tienen deportivo, donde toman en cuenta lo que yo decía recién, como el deportista, como ya visto de forma más integral. ajá, Esto fue explicado en un video eh, del ex entrenador de las Leonas, creo que es Cachito Gil, donde comentaba ese tipo de diferenciación, ¿no? Donde los entrenadores a veces ponen una persona o en una rotación de un equipo de vóley, por ejemplo, son siempre cuatro deportistas que juegan y el resto está mirando o lo ponen como en partidos muy fáciles, muy accesibles, como jugadores y en partidos muy complejos son siempre los mismos que juegan. Entonces, de esa manera también ocasiona frustración, vamos a decir, motora, ¿no? En la persona. Qué interesante Exacto. qué interesante, Horacio, lo que marcás del rol de los, qué bueno que estén viendo esto en aprendizaje motor y que podamos ir Sí, a la par, ¿no? Porque justamente recuerdan que cuando hablamos la semana pasada de el bullying y todo lo que los entrenadores podemos llegar a hacer, no solamente los padres o los pares, no padres y pares, compañeros, respecto de la discriminación de aquel que rinde o no rinde, sino como eso que puede empezar en ese momento, puede acentuarse durante la pubertad y la adolescencia, sumado, que eso es lo más complejo, a que cada vez, y gracias al pensamiento operatorio formal, cada vez el puber y el adolescente tiene más conciencia de lo que puede y no puede. Entonces, imagínense si uno está notando en el puber que tiene dificultades para coordinación
Y en el adolescente que salió de la pubertad sin toda esa expectativa de rendimiento que él tenía sobre sí mismo, y se encuentra con un entrenador que en lugar de incentivarlo y ponerlo a jugar, lo deja en el banco, o Claro, no lo claro, a eso. o no lo cita para el partido del domingo, ¿sí? Directamente no es que lo lleva al banco, ni siquiera lo cita, ¿no? O que en el no vayamos al partido, que en el entrenamiento no lo atiende, no lo corrige, no lo nombra, no lo integra en el juego durante la práctica. Entonces, todo eso, en lugar de acercar, de ligar, de hacer que el otro se sienta, primero que se sienta que puede, ¿no? Que esa es la primera vivencia que necesita un adolescente para seguir ligado a la práctica deportiva. Y segundo, que disfrute de lo que está haciendo, ¿no? Porque El puede más, profesor también Delgado dijo eso, profesora, dijo eso, que el chico muchas veces eh, no, perdón que le interrumpa, no, no, no al disfruta lo que está contrario, haciendo, no disfruta lo que está haciendo y termina abandonando, teniendo capacidades eh, deportivas, porque por ahí el entrenador, como bien decía usted y yo comentaba anteriormente, ¿no es cierto? Vio algunas habilidades en algunos, en algunos chicos y tal vez no vio él personalmente habilidades en otros chicos que por ahí las alcanzan, pero un poquito más tarde, por una cuestión, como dijo usted, madurativa, y descarta y frustra a muchos potenciales atletas o los desgasta porque se aburren, porque no se divierten. También vimos el caso esto de La Torre, ¿no? Cuando él jugaba al fútbol y decía que la pasaba muy mal, eh, y dado el entrenamiento intensivo desde la preparación física, y él lo que quería era jugar al fútbol. Y estuvo a punto de dejar, y lo convencieron desde Boca que, bueno, que siga porque tenía habilidades. Le pasó eso, ¿no? Quería dejar de jugar al fútbol porque el desgaste demasiado en entrenamiento de preparación física le había quitado las ganas de partir la pelota. bueno, todo eso que vos decís, Horacio, todo eso es lo que ustedes como licenciados y licenciadas en actividad física y deporte tienen que saber y tienen que tener en cuenta para cuando vayan a trabajar en un club, en un comedor, en una colonia, en un proyecto de deporte de una empresa para adolescentes. Bueno, todo eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque están trabajando con sujetos en pleno desarrollo. O sea, la mirada de ustedes tiene que ser integral, porque el sujeto se desarrolla en su totalidad. Entonces ustedes ven un niño un adolescente muy habilidoso, pero no saben cuál es la estructura psíquica de ese adolescente que quizás está en pleno conflicto personal, quizás que es gran parte de lo que pasa respecto de la adolescencia, por ejemplo, la elección y la manifestación de su sexualidad. Hoy en día que hay mucha más aceptación de la diversidad sexual, en ese momento donde el puber no sabe todavía cuál es su definición, qué es lo que le da satisfacción, no sabe, está en pleno, o sea, para su definición sexual, si va a ser, qué es lo que le atrae, si le atrae su mismo género, si le atrae el otro género, bien. Respecto de lo vincular al interior de su casa, ¿cuál es el vínculo con sus padres? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo sus padres están transitando esa adolescencia? Respecto de sí mismo, ¿qué le va pasando? Si él está o ella está resultando respecto de lo que quería, si se da cuenta que come y engorda, si se da cuenta que no le gusta de la manera en la que se está conformando su cuerpo, porque uno no elige el cuerpo que va a tener, ¿sí? Si es alto, bajo, si tiene más grasa, menos grasa, respecto del vínculo con sus compañeros, cómo se vincula, si sus compañeros, bueno, respecto, y ese que le pasa todo eso, ¿sí? Que le pasa todo eso, llega al club y en una de esas es muy habilidoso, pero toda esa situación psíquica no le permite expresar su habilidad. ¿M?
O en ese momento está en algunos problemas vinculares con sus compañeros y esa relación vincular que tiene con sus compañeros no le permite expresar su habilidad. Entonces, fíjense ustedes qué complejo que es, sobre todo en sujetos que se están formando, ¿no? Que están definiendo su identidad. Y entonces uno lo mira solamente, es más, muchos de ellos todavía definiendo su morfología corporal, porque dijimos, no se termina de crecer hasta los 20 y pico de años, no se termina de madurar hasta los 20 y pico de años. Entonces, todavía mientras que hay procesos de maduración, vos vas teniendo posibilidades de mejorar, incrementar tus capacidades. Entonces, ¿cómo frente a eso vos vas a empezar o vas a ejercitar la cultura de descarte? Este sí, este no. En realidad, vos tenés que darle las posibilidades a todos de que desarrollen su máximo potencial. ¿Por qué? Porque además, si lo mirás desde una perspectiva de rendimiento, cuantos más desarrolle su potencial cada persona, también vos te ves beneficiado, ¿sí? Porque tenés muchos deportistas para integrar en tus equipos, que si te quedás con alguno, después ¿qué te pasa? Ese tiene, finalmente no se banca la presión, no le gusta lo que está entrenando, eligió otros destinos, no quiere dedicarse más al deporte, se va a vivir a otro lugar y te quedaste sin ese deportista. Entonces, no solamente por una cuestión, si uno piensa en su rol como entrenador, en realidad lo que tendría que tratar de promover es el máximo desarrollo posible de cada uno con el máximo de disfrute posible. Porque si hay algo que vos vas a garantizar en la continuidad de la vida deportiva de en las personas que vos entrenás o como instructor en el lugar donde estás, es que esa persona, si disfruta de lo que hace, lo a la clase siguiente vuelve o va a continuar con eso y no solamente vuelve, sino que va a continuar realizando esa práctica la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo que estamos trabajando con sujetos que son muy vulnerables psicológicamente, ¿no? Y que los tenemos que cuidar porque están justamente conformando y definiendo su identidad. Y entonces, para completar la tercera característica, esta de la estabilización creciente es quizás una de las más importantes, porque esta es la que nos va a permitir, como dice al final de la diapositiva, la nueva fase de aprendizaje motor, ¿no? Ya en respecto de lo motriz, ya el puber no va a tener, el adolescente no va a tener grandes cambios de su morfología corporal, ya entra en una etapa como el término lo dice, ¿no? No hay pico de crecimiento. Esto le permite volver a reestructurar su esquema corporal y entonces esto le va a permitir que, culminada esa etapa de reestructuración, pueda volver a tener una instancia de buen aprendizaje. Es decir, que todo lo que esperamos a que terminara de crecer y no le exigimos y no le enseñamos respecto de nuevas aprendizajes que lo pudiesen complicar, acá sí se lo podemos enseñar. Es decir, podemos volver sobre las técnicas, podemos volver sobre el aprendizaje de nuevas posibilidades porque el adolescente ya está en una mayor o en un momento de mayor estabilidad. Bien, ¿qué les parece que les pasa desde lo intelectual? Desde lo intelectual hay dos características que son muy importantes, que son estas, que si bien acentúa el pensamiento operatorio formal o abstracto, se mejora la capacidad de anticipación. La capacidad de anticipación es imaginarse, esto se mejora notablemente y entonces esto va a redundar en el beneficio de todos aquellos que participen en deportes sociomotores, ¿no? Cómo se imaginan las jugadas, las decisiones, las elecciones de las jugadas que organizan durante un partido.
Y otro aspecto que también es muy importante por esta mejora del procesamiento de la información, que es el de la atención selectiva. El adolescente cada vez, el cerebro del adolescente cada vez le permite más fijar la atención en aquellas cosas, aquellos estímulos o aquellas señales que son relevantes o importantes para su deporte. Deja de prestar atención a cuestiones que lo distraen y focaliza la atención en lo que es importante. ¿Alguna duda sobre el desarrollo intelectual? ¿Se entiende esta idea de afianzamiento y de mejora tanto de la anticipación como de la atención? Creo que sí, porque no me contestan, así que creo que sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo, Noelia, gracias. Noelia que está ahí atenta. Bien, vamos a, bien, esto ya lo señalamos antes, cómo se estructura el esquema corporal y cómo se afianza el pensamiento, la percepción del espacio euclidiano. Vamos a ver qué pasa. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Así lo digo enfáticamente, muy importante la afectividad del adolescente. Y acá ajustense los cinturones entrenadores, ¿sí? ¿Alguno de ustedes está trabajando con adolescentes? ¿Alguno de los que está acá presente hoy está trabajando con adolescentes? ¿Tiene algún grupo de adolescentes en el club? ¿Trabajó con adolescentes? ¿Ninguno? Sí, yo sí, profe, hace unos años en iniciación a la náutica ligera, Ajá, eh, eh, lo que se llama, es decir, era el famoso cursito de 3 meses de pilotín de vela. ajá. ¿Y cómo te, eh, cómo te resultaba ahora trabajar con los adolescentes? No, bien, es decir, tiene sus cosas, ¿no? Como las tenemos todos, pero lo que más pude yo aprender y comprender, tiene su concentración por momentos su distracción, por momentos eh, su, vamos a decirle, su obsesión por un aprendizaje y de repente se desconectan. Son bastante en eso disruptivos. Ajá, Por lo menos mi experiencia. Eh, Después, cuando se obsesionan con la actividad, que tuve algunos casos, no, es muy difícil de pararlos, ¿eh? Muy, muy difícil de frenarlos, porque los tipos pues quieren, ¿no? Quieren, ellos descubren también su habilidad o se dan cuenta que se van dando cuenta a medida que van aprendiendo la actividad y después no se quieren bajar, ¿no? Por lo menos fue esa mi experiencia. Y obviamente la comunicación siempre muy formal, porque esa es la mejor manera, por lo menos que he encontrado yo, para poder comunicarme y lograrnos entender. ujú. Eh, en una especie de charla muy, muy informada, como dije recién, para tratar de manejar un lenguaje similar, pero manteniendo dentro de todo los límites para poder, ¿no es cierto?, ese aprendizaje que llegue. Esa ¿Qué, fue qué, así mi cortita experiencia. Qué bueno esto último que dijiste? Bueno, dijiste cosas que son tal cual, Horacio, tu experiencia, o sea, reflejaste en tu experiencia las características que es trabajar con adolescentes, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es este concepto que yo les planteaba como síntesis, que es la cuestión de la rebeldía. Cuando pensamos en el adolescente, a diferencia del puber, el adolescente ya deja de tener esta cuestión de ensimismamiento o de tratar de definir quién es, ya está saliendo un poco de ese estado confusional y de la mano del pensamiento operatorio formal. El pensamiento operatorio formal es un pensamiento muy, muy importante para acompañar esta característica afectiva que es el adolescente, que es la de empezar a cuestionar. La rebeldía se basa en esta capacidad del pensamiento de analizar, evaluar,
criticar, y a partir de esa evaluación, análisis y crítica, lo que el adolescente empieza a hacer es a cuestionar las normas preestablecidas. Y además de cuestionar las normas, cuestiona a quien impone las normas. ¿Quiénes imponemos las normas? En general, los adultos, ya sea en nuestro rol de padres, de profesores, de instructores, de preceptores. En general, el adolescente lo que hace es cuestionar los valores y las normas, los valores de su casa, las normas de las instituciones, y cuestiona la autoridad y a quién es el portador de esa autoridad. Entonces, algo que es fundamental tener en cuenta es conocer esto que le pasa al adolescente y entender que es producto de esa capacidad que descubrió, que es la de encontrar, por ejemplo, las contradicciones, ¿no? Esto que pasa con, por ejemplo, al interior de la casa, ¿no? El padre o la madre que le dice al adolescente, no tomes, y se toma una botella de cerveza. Entonces, el adolescente dice, pero vos me estás diciendo a mí que no tome y vos te estás tomando, porque es malo, porque me hace mal, porque qué sé yo, y vos te estás tomando una botella de cerveza, ¿no? O esto que uno hace como padre, decirle, bueno, lo mismo, no fumes, no tomes, no fumes, o hace esto o hace lo otro, y el adolescente ve que nosotros no acompañamos con con las mismas conductas que estamos predicando aquello que decimos que hay que hacer. Entonces, esto de encontrar y de cuestionar a partir de la contradicción es algo muy típico del adolescente. ¿Qué es lo que lo lleva también a alejarse de la familia? Porque continúa con esta idea del duelo, y entonces ya justamente entre que dueló y empezó a descubrir que los adultos somos vulnerables, somos finitos, somos humanos, cada vez se va alejando más de los padres y encontrando como referentes a sus pares, a sus compañeros. Y además, la adolescencia lo que va provocando es, a partir de esta posibilidad de pensar de manera abstracta, también pensar en que las cosas pueden ser de una manera distinta. Es la época de los ideales, donde en general uno accede a la política, a la militancia, a empezar a tener simpatías por determinadas tendencias ideológicas. Eso es muy propio del adolescente, a veces muy de la mano de los grupos de referencia o de las oportunidades que va teniendo, ¿no? A veces adhiriendo a las ideologías de la familia, a veces oponiéndose. Y Horacio dijo algo que es muy importante, que es cuál es el rol que tiene que tener un adulto. Una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es que como adulto yo tengo que siempre un rol asimétrico respecto del adolescente. En este caso, si nosotros estuviésemos, o sea, nosotros estamos ahora mediados por el vínculo de la virtualidad, pero ustedes esperan de mí, tienen de mí determinada expectativa y yo también tengo de ustedes determinada expectativa. Es decir, tenemos roles distintos. Yo soy la profesora, ustedes son los estudiantes. Tenemos autoridades distintas, ¿no? Yo permanentemente los estoy consultando sobre lo que ustedes saben, y ustedes esperan que yo tenga cierta autoridad, que lo que estoy diciendo sea cierto, esté fundamentado. Entonces, hay expectativas de roles y de funciones y de tareas distintas. Y eso es muy necesario que queden claro con los adolescentes, que en este afán de poder llevarme bien con un grupo de adolescentes rebelde o que me cuestiona, yo deje mi rol, ceda mi autoridad y me quiera poner a la par en un rol de simetría. Cuando uno está trabajando con los adolescentes, es importante que uno pueda fundamentar su autoridad y la simetría de roles, ¿sí? Ellos tienen un rol, yo tengo otro, en el respeto mutuo, pero en claro de qué es lo que se espera de mí y sostener eso con el saber que yo tengo que tener. Si soy el entrenador, yo sé qué es lo que hay que hacer, yo puedo escuchar, en todo caso voy a decir, bueno, lo voy a pensar, pero fundamento lo que estoy proponiendo como entrenamiento, fundamento las decisiones que tomo en base a
el saber que tengo y no negociar o empezar a ponerme a la altura de los entrenados o de los estudiantes pensando que eso va a evitar su actitud de rebeldía o de cuestionamiento. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, el valor que tiene la autoridad y que tiene la simetría para organizar los vínculos con los adolescentes. Y otro aspecto que es muy importante es el límite, ¿no? El límite. Si hay una norma, si hay un acuerdo, sostener ese límite y no correrlo para evitar los conflictos. A veces es necesario sostener un conflicto con el adolescente porque lo que el adolescente permanentemente va a querer hacer es correr el límite, ¿no? En este cuestionamiento de la norma y de mi autoridad, permanentemente me va a querer estar desafiando y corriéndome el límite. Y yo lo que tengo que hacer como autoridad es darle el encuadre, porque lo que el adolescente también necesita es eso justamente, ¿no? El límite con explicación y con fundamentación, ¿no? ¿Por qué no tenés que tomar? No tenés que tomar porque evidentemente tu organismo está en plena maduración y el alcohol te pega de una manera distinta a la que seguramente va a poder procesar tu organismo cuando esté mucho más maduro. Y además, porque como tus órganos se están desarrollando, la incidencia que hace el alcohol sobre esos órganos que están madurando es más perjudicial que la incidencia que tiene el alcohol sobre un órgano maduro. Yo te explico y te digo, no tomes porque te va a hacer mal por esto. Y además, por otro aspecto que es muy importante y que esto también hay que tenerlo en cuenta respecto de muchas cuestiones que aparecen ahí, de actitudes defensivas, provocadoras, rebeldías. Los adolescentes suelen tener una vivencia de omnipotencia. Tienen tanta vitalidad que piensan que nada les puede pasar y tienen una gran limitación. La gran limitación del adolescente es la inmadurez del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, además de ser el lóbulo que planifica las acciones, es el lóbulo que dice, no, pará, ¿sí? Pará. Y si hay algo que a los adolescentes muchas veces se ponen en situaciones de riesgo, es porque su cerebro, más allá de que conoce el peligro, llegado el momento, no plantea el para. Y a veces en ese para, ¿no? Para es, saca el pie del acelerador, no te tomes las dos copas de más que te estás tomando, ¿sí? Ponete el preservativo cuando vas a tener una relación sexual, no le pegues la piña, no te pelees a la salida del boliche. Ese para a veces es muy importante, primero que lo tenga el sujeto, por eso las conductas, por eso tanto accidente entre los adolescentes, ¿no? Ya sea o sea, situaciones de riesgo y de atentar contra su propia existencia, por esta dificultad del límite propio, ¿no? No solamente el límite ajeno, y también a veces la importancia de los grupos de referencia, ¿no? Cuando uno piensa en los vínculos entre los adolescentes y esto que uno a veces escucha de un para otro que le dice, che, amiga, no da, ¿no? No da es, basta, no tomes más, ¿no? Ojo, con esa persona no, o ojo, no, ojalá ese no da hubiese funcionado en algunas situaciones que han sido tan desgraciadas recientemente en nuestra sociedad, ¿no? De agresiones de grupos de deportistas, el caso Báez y demás. Entonces, esta es realmente un aspecto en el que el entrenador, el instructor, tiene que estar muy preparado, porque esos conflictos también se pueden dar en el club. Entonces, es importante estar atento, saber y ver de qué manera se acompaña al adolescente. Porque además si hay algo que el adolescente necesita es presencia y acompañamiento y comprensión de los adultos. ¿Mm? Bien, ¿dudas de lo que estamos diciendo hasta ahora? ¿Ahí hay algún compañero? Sí, vieron, eso lo leí.
lo leí, Cristian, que le cortaron y a uno le dijo sí, le dijo al otro que lo tiraron no sé dónde y uno preguntó, ¿y cómo sobrevivió si le cortamos la yugular, no? Bueno, esto también por eso es tan importante los grupos de referencia, como muchos adolescentes, como parte de este fenómeno de la grupalidad, se sienten digamos, respaldados o se animan a hacer conductas destructivas, agresivas, respecto de otros por este fenómeno de lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es tan importante estar ahí presente, acompañándolos, orientándolos, fundamentando, ¿no? Yo creo que sería algo que es importante, que es no imponer, sino fundamentar. Bien, ¿qué otra característica podemos decir respecto de la adolescencia? Y con esto vamos a terminar, que es ¿cuándo se termina la adolescencia? ¿Cuándo se termina la adolescencia? ¿A los 25? A los 25 desde lo biológico. Muy bien. Uno de los parámetros para marcar el fin de la adolescencia es el crecimiento, que como dijimos cuando empezamos, el fin del crecimiento está marcado por la osificación alrededor de los 25, 27 años, depende del sujeto. Otra característica para marcar el fin de la adolescencia tiene que ver justamente con lo afectivo, que no estaba en esa diapositiva, por eso la saqué, pero que ustedes la tienen en el texto. ¿Cuándo un adolescente deja de serlo? Fundamentalmente el parámetro es cuando se va de la casa de los padres. A ese proceso de irse de la casa de los padres se lo llama exogamia, es decir, gamo familia, exo fuera. Exogamia es cuando alguien logra irse a vivir fuera de ese grupo en el cual uno se crió. Y ese proyecto de la exogamia va acompañado además de otros tres proyectos que son muy importantes. En realidad el que lo posibilita es lo que se llama la autonomía. La autonomía ya no moral, sino la autonomía económica. En general, para que alguien se pueda ir de las casas de los padres, lo que tiene que lograr es una autonomía económica, poder bancarse por sí mismo, ¿no? Ejercitar realmente la autonomía como un adulto, que es la de valerse por sí. La otra es definir un proyecto de vida o por lo menos empezar a delinearlo. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a estudiar, voy a trabajar, ¿cómo voy a hacer para lograr esa autonomía económica? Y el otro que es muy importante también, que es la definición de su sexualidad, ¿no? Que es parte tan importante de la identidad de una persona. Bueno, ¿dónde logro mi satisfacción sexual? ¿Cuál es mi elección sexual, no? Me satisfago con personas de mi mismo sexo, con personas de otro sexo, satisfago mi sexualidad con personas indistintamente de los sexos. Bueno, ¿cómo eso incide en esto de el pasaje entre lo que es la adolescencia, que es una etapa, algunos dicen que es más, que es una moratoria social, que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, y es más, algunos señalan que es producto de las sociedades más modernas, que las sociedades más primitivas. Es más, esto fue todo un estudio que hizo una antropóloga americana, Margaret Mead, que descubrió que en sociedades muy primitivas la adolescencia no existía, que los seres pasaban directamente de la infancia a la adultez, cuando lograban justamente este proceso, que es el de la exogamia, de irse de las aldeas de origen a formar sus propias familias, sus propias aldeas. Este es quizás uno de las características que más está complicando la resolución de la adolescencia en las sociedades actuales, ¿no? Como las sociedades actuales, por esta dificultad tanto del acceso al trabajo formal, que muchos de ustedes deben estar vivenciando, no logran la independencia económica y entonces les cuesta poder irse
de la familia de origen a constituir su propia proyecto de vida, no necesariamente conformando una familia nueva, sino logrando su independencia económica, y a partir de eso lo otro que planteábamos de su proyecto de vida, su definición de identidad sexual y demás. Bien, para mí esas son como las características centrales, y bueno, y entender también que, por supuesto, si pensamos, ya nos vamos de lo psicológico y redondeamos a adolescencia, todo lo que dijimos de la estabilización creciente, de la individualización progresiva, se da porque si hay algo que empiezan a mejorar a partir del afianzamiento de la madurez sexual, son las capacidades condicionales, ¿no? Los adolescentes cada vez tienen más fuerza, tienen más resistencia, tienen más velocidad, y hay que ejercitar muchísimo la flexibilidad porque es la única que con la hipertrofia muscular se va perdiendo, y entonces es muy importante ejercitarla todo lo que sea posible. Bien, dudas, preguntas, consultas respecto de lo que señalamos hasta ahora. Si no, vamos a estar cerrando el periodo de la adolescencia y planteando que la semana próxima estamos viendo la adultez. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que planteamos hoy? Yo no, profe. Noelia, ¿no? No, profe, todo muy claro. Los Gracias. demás no. Bueno, voy a dejar de grabar, así les hago una pregunta que